Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas, muy felices con su compañía, el programa ya va a empezar. Bienvenidas, bienvenidos a las tardes positivas, como siempre les traemos lo que es tendencia en nuestra sociedad. Lo que es tendencia e innovación, lo mejor en belleza, cultura y educación. Primicias, noticias, conciencia ambiental, salud, economía y cuidado personal. Conversaciones con técnicos profesionales, líderes de opinión y comunicación. Sabiduría, cultura e diversión. Encuentra aquí una solución. Bienvenidos, bienvenidas a las tardes positivas, muy felices con su compañía. El programa empieza ya. De su revista Esencia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy comenzando semana, hoy lunes, un lunes soleado, rico de verdad, y ya entrando en el año. Y hoy, como lo prometido es deuda, me traje otra vez al doctor Mauricio. Mauricio, ¿cómo estás? Pura vida. Todo muy bien, y vos, un placer. Encantado, Mau, encantado de verdad tenerte otra vez por aquí. El lunes pasado me llegaron muchos correos, muchas preguntas, y de verdad que es el tema del lunes pasado fue muy, muy interesante. Que dicha que les gustó. Sí, me encantó mucho. Y siguiendo con la secuencia, ok, hoy vamos a hablar sobre la seguridad alimentaria en el hogar, porque como hablábamos el lunes pasado, que está bien, te estás alimentando sanamente, pero ¿qué tan factible estás manipulando ese producto, ¿verdad?, en tu hogar? Ok, hablemos sobre la seguridad alimentaria en el hogar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, Mau? Bueno, es importantísimo siempre cuidar las condiciones necesarias, primero para que los alimentos estén en buenas condiciones, ¿verdad? El término adecuado que podemos utilizar es inocuidad, ¿verdad? La inocuidad quiere decir que el alimento no vaya a ser un riesgo para la salud de la persona. Entonces, a ese término nos estamos refiriendo sobre la seguridad. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar nosotros en los factores que hay externos a nuestros alimentos que vamos y adquirimos y los traemos a la casa? Porque recordemos que, claro, los adquirimos en un lugar, ya sea una feria, un supermercado, los ponemos en un vehículo, los trasladamos. Si tenemos las manos sucias y los manipulamos, los guardamos en la refri está sucia, esos alimentos pues posiblemente se van a poner malos más rápido. Entonces, una de las cosas más importantes es que los alimentos tienen que preservarse en el tiempo y preservarse en buenas condiciones. Okay. ¿Por qué? Porque estamos a la intemperie de un montón de microorganismos. Aquí los microorganismos son omnipresentes, están en todas partes, los tenemos en nuestras manos, en nuestra piel, cara, están en las superficies, en todos lados. Los microorganismos no todos son malos, hay microorganismos con los que vivimos perfectos, por ejemplo, los microorganismos que se utilizan para preparar los yogures. Okay. O la cerveza, la levadura de la cerveza, son microorganismos, son beneficiosos porque creamos alimentos a partir de eso. Me diga, porque ya voy a comprar una cerveza, porque Mau me dijo que era bueno para la salud, entonces ya me compro una cerveza. No, buenos para crear alimentos. Ok, está bien. Pero bueno, una cerveza de vez en cuando no está mal tampoco, ¿verdad? Recordemos que no hay nada prohibido. Ok, exactamente. Y claro, estas condiciones que hacen que mi alimento se preserve en buenas condiciones durante el tiempo es lo que tenemos que nosotros en nuestras casas tener muchísimo cuidado. ¿Qué es lo más importante? Bueno, en la industria le decimos buenas prácticas de manufactura. Vamos a ponerle buenas prácticas higiénicas en el caso de los hogares. Lo primero es lavarnos las manos. Bueno, y acabamos de pasar por una pandemia donde ya nos enseñaron de pies a cabeza cómo tenemos que lavarnos las manos, pero aún así se nos olvida. Llegamos de la calle,
nos metemos a la casa, nos metemos a la cocina y no nos lavamos las manos, empezamos a producir alimentos. Eso es un grave error. Porque todos los contaminantes o microorganismos que tenemos en nuestras manos los estamos traspasando a los alimentos que estamos preparando. Entonces, Ok. lo primero son los hábitos, revisar cuáles son esos hábitos que estoy teniendo, especialmente cuando tenemos familiares o seres queridos dentro de nuestra casa que tal vez tengan alguna condición especial, un adulto mayor, un niño muy pequeño, una persona con cáncer, una persona con VIH, situaciones de enfermedad que son delicadas y que si tras de eso vamos y manipulamos mal los alimentos, producimos una infección o una enfermedad de Ok. transmisión alimentaria. Entonces ahí es todavía, bueno, en realidad hay que tener cuidado para todo el mundo, porque como también una persona que Claro, sí. nos enfermamos nosotros. Y no hay nada más feo. Yo no sé si a vos te ha dado alguna vez una enfermedad de transmisión alimentaria. Yo una Así, vez claro. me comí un pollo, que por cierto fue para un 1 de enero. Y bueno, mi papá, mi hermano, yo, los síntomas eran muy molestos, eran intensos, ¿verdad? Obviamente el malestar estomacal fue por días, ¿verdad? A lo que y son tantos tipos diferentes de microorganismos que pues, son patógenos y que pueden producir estas enfermedades y que pueden estar presentes en cualquiera de los alimentos, ¿verdad? Y no solamente porque tal vez yo tuve me lavé las manos súper bien, pero se nos olvidó tal vez lavar los vegetales que traje de la feria y los puse en la refri y la refri nunca la limpié y la desinfecté, porque también es importante también los procesos que yo hago de limpieza y desinfección, porque a veces nada más agarramos un poquillo de desinfectante y limpiamos y ya creemos que ahí eso está nítido, pero no, si no limpié previamente, quitando esas partículas que yo puedo observar, eh, y ya realizo ese proceso bien y después vengo y desinfecto con un desinfectante o con cloro, con yodo, amonio cuaternario, entonces yo ya estoy seguro de que esa superficie está totalmente desinfectada para yo poder colocar alimentos que también ya están desinfectados, porque ya desinfecté el área, pero no lavé ni desinfecté los alimentos, entonces volví a recontaminar el Ok, área. aquí tocaste dos temas muy importantes Ajá. que lo hacemos, o sea, el que es ama de casa lo ha hecho todo siempre. Que me dijiste, ok, compramos las cosas en la feria, en el supermercado y solo las metemos a la refrigeradora. Ese sería como un punto. Y la otra que me decís que hay que tener limpia y desinfectada el área. Ujú. Hay personas que agarran la taza de cloro o el tarro de cloro, ¿verdad? Y se lo riega así como si estuviera bendiciendo el pobre refrigerador, la pobre cámara, y le pasa un paño. Ok, vámonos con la primera. ¿Cuál sería la forma correcta, hablando de hábitos, cuál sería la forma correcta de que si yo voy a traer alimentos fuera de mi hogar, cómo los puedo almacenar, digamos, ya sea en la alacena o en la refrigeradora? Ah, claro. Bueno, lo primero que tenemos que tener bien clarito es que esa refrigeradora o esa alacena tiene que estar correctamente limpia, Ok. ¿verdad? Que si yo veo que hay boronitas, que si yo veo que por ahí hay hormigas, ¿verdad? Porque obviamente se atraen, porque a veces los empaques se abren y se riega un poco, ¿verdad? O que traigo el empaque abierto del supermercado. Todas esas cosas hay que fijarse bien. Hay que estar seguro de que el lugar donde yo voy a colocar mis alimentos esté libre de humedad y Ok. limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también, ¿qué pasa si yo pongo un arroz en un área que está húmeda, que no la sequé bien, no tuve el cuidado, la bolsa estaba semiabierta y a los días empiezo a ver que el arroz está creando un moho, ya tiene gorgojitos de estos animalitos que también se aprovechan de esos factores? Y pues esa sería la primera, ¿verdad? Ok. Mantener siempre limpias y desinfectadas las superficies para que esos alimentos se mantengan en buenas condiciones y duren lo que dice la fecha de caducidad, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? Claro. Ver fechas de Claro. caducidad, digamos, en productos como arroces y cosas enlatadas. Correcto. Pero digamos, cuando llevamos vegetales, que vamos a la feria, compramos huevos, compramos culantro, qué sé yo, alguna fruta, vamos a ver, la pregunta del millón, que a mí siempre me la hacen cuando yo estoy en clases. ¿Es bueno lavar los huevos, verdad, y meterlos a la nevera? ¿O cuál sería la forma correcta
de almacenar el huevo. Sí, lo que pasa es que cuando lavamos el huevo tiene una cutícula, como una superficie que es porosita, ¿verdad? Entonces, si yo la lavo, es muy posible que yo la vuelva más porosa todavía. Entonces, cuando yo voy y lo guardo, yo le quito vida útil a ese huevo. Ah, ok. Entonces, sí sería bueno tener un área específica para únicamente los huevos dentro de la refri. Generalmente la gente, aunque no es una generalidad, la verdad es que usted los huevos en el supermercado no los encuentra en una refrigeración, ¿verdad? Entonces usted puede mantenerlos en temperatura ambiente siempre y cuando no sea una temperatura excesiva, Ok. ¿verdad? Más o menos por debajo de los 25 grados centígrados, entre 20 y 25. Y dentro de esas condiciones, pues entonces ahí ya sí los mantengo el área también bien limpia y desinfectada, y previo al uso de los huevos, ahora sí vale la pena darles una lavadita, porque a veces vienen sucios, ¿verdad? Entonces sí, lo ideal sería quitarlos, especialmente si los vamos a preparar como huevos duros, ¿verdad? Ok. Porque hay que meterlo con todo y cáscara, ¿verdad? Y aunque en la temperatura se sabe que con más de 65, 70 grados centígrados de cocción de un alimento, muchos de los microorganismos patógenos mueren, pues tampoco hay que atenerse a que no puede haber un riesgo, ¿verdad?, de algún otro microorganismo, o que tal vez no me asegure que la temperatura era la correcta, y pues ahí vamos a tener presentes pues también otros riesgos que podríamos estar teniendo durante el almacenamiento o la cocción de un alimento. Ok. Y digamos, cuando hablamos de vegetales como brócoli, coliflor, culantro, etcétera, etcétera, sería bueno lavarlos antes de meterlos a la refrigeradora, o tal vez solo limpiarlos. Sí, va a depender, porque esos alimentos generalmente, si los lavo, mantienen mucha humedad. Humedad, Entonces por ahí también pues hay que entender que no todos los alimentos deberían de pasar por el mismo proceso. Ok. Sería mejor guardarlos en un área específico que esté también limpia y desinfectada, y lavarlos previo a su uso, ¿verdad? Ya ahora sí, sumergirlos en agüita con cloro, poquito, ¿verdad? No como dijiste al Ah, estás principio, bendiciendo. que bendijo con cloro puro, ¿verdad? Que además es peligroso, porque hay personas que con solo tocar el cloro pueden tener Claro. alguna reacción alérgica en su piel también. Y sería o un en los agente ojos. también como de contaminación química cuando utilizamos En mucho cloro. exceso, claro, es un agente de contaminación química, y es también bien, hay que tenerlo bien en consideración para que eso no llegue a pasar. Por eso tiene que ser con una poca cantidad, una tapita en unos 2, 3 litros de agua es una cantidad suficiente para sumergirlos, mantenerlos alrededor de un minuto, poderlos sacar, secarlos, y que seguir continuando con la preparación de los alimentos en ese momento. Ya nos aseguramos de que ese brócoli está en buenas condiciones, especialmente si ese brócoli no se va a cocer, Ah, ok. ¿verdad? Si es un Ok. brócoli que se va a preparar crudo, por ejemplo, para una ensalada. Para una ensalada. Ok, Mau. Ya nos enfocamos en la parte, digamos, de lavarnos las manos, de tener limpia el área, de tener, digamos, los productos limpios y todo eso. Pero, ¿qué pasa, digamos, con los utensilios? Cuando vamos a cocinar. Ah, bueno, por ejemplo, yo aquí traje papel de cocina, traje un paño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería como lo recomendado que vos decís? Mira, te recomiendo mejor que utilices las toallas de cocina o el paño. ¿O cuál sería como lo mejor? Mira, las toallas de cocina son muy útiles porque evito pasar el paño por todas las superficies, que tal vez yo llegué y pase el paño para limpiar, pase el paño para desinfectar, pase el paño para quitar la telaraña, ¿verdad? Utilizamos el mismo paño para todo. Jamás, eso no se puede, porque Ok. claramente en las superficies donde no son para colocar los alimentos pueden haber otros contaminantes que voy a traspasar a las superficies. Entonces, Ok. claro, ese es el problema que tiene el paño. Claro, si solo usamos papel, pues el gasto de papel se va a incrementar muchísimo. Si soy una persona que me preocupa el tema ambiental, pues entonces puedo hacer un uso racional del papel para hacer limpiezas un poco más profundas. Y el paño, eso sí, yo conscientemente tener un paño específico, que para eso sirven mucho los colores de los paños. Ok. Ahorita en el mercado usted puede conseguir diferentes colores y usted los puede hacer como un código de colores. Ok, bueno, el amarillo lo voy a utilizar para limpieza. El blanco lo voy a utilizar para desinfección. El morado lo voy a utilizar para limpiar o para secar, no sé,
platos, utensilios que tenemos que utilizar durante el proceso de cocción, ¿verdad? Eso también genera mucha seguridad porque así evito el uso excesivo de un solo paño en diferentes superficies. Y siempre va a ser mucho más seguro utilizar la toalla, eso sí, Ok, ¿verdad? perfecto. Que cualquier otra. Y obviamente se tienen que lavar y desinfectar después de su uso. Ok. Bueno, aquí ya el chat ya está a reventar, gracias a toda esa persona que se está conectando. Antes, porque tengo aquí dos preguntitas que están elaborando, pero antes de realizarlas, me quiero dar una pausa comercial, ¿ok? Para decirte, porque me están hablando mucho de la tabla de picar, entonces Claro. quiero enfocarme mucho en esto. Vamos a una pausa Claro, y al claro. regresar hablamos sobre eso. No se despeguen de ahí. Únete a la más exclusiva experiencia de la barbería profesional. Reto Barbero 2024. El mundo de la moda capilar, la creatividad y la destreza se unen para crear verdaderas obras de arte. Estaremos ahí para celebrar a los talentosos barberos que hacen posible esa transformación. ¿Están listos? Desde los cortes clásicos hasta las tendencias más vanguardistas, nuestros concursantes están listos para mostrar su habilidad única y su estilo en cada tijera, en cada navaja y en cada trazo creativo. Este concurso es tu oportunidad de brillar y de demostrar lo que sabes hacer. Nuestro jurado experto está listo para evaluar cada detalle, desde la técnica hasta la originalidad. Y como sabemos que el talento merece ser recompensado, tendremos grandes premios. No pierdas esta oportunidad única para demostrar innovación, habilidad técnica, pasión y dedicación. Inscríbete ahora y prepárate para competir en el concurso de barbería más exclusivo, Reto Barbero 2024. Ganar el reconocimiento que mereces. Tu talento podría llevarte a la cima. Inscríbete ahora y prepárate para competir en el concurso de barbería más exclusivo, Reto Barbero 2024. Ganar el reconocimiento que mereces. Tu talento podría llevarte a la cima. Reto Barbero produce Feco Probe. Ok, Mau, ¿cómo estás? Ya estamos otra vez y hoy sí te voy a realizar la pregunta que tengo aquí en el chat. Me dice una persona que si es importante utilizar tablas de madera en la cocina. Vieras que las tablas de madera ya es mejor no utilizarlas, ¿verdad? Ya en la industria alimentaria ya se han sacado porque se sabe que son muy porosas y generalmente con las superficies porosas hay más riesgo de que se absorba más humedad y también en un ambiente húmedo es más fácil que los microorganismos, ya sean patógenos o no, puedan crecer en esa superficie. Entonces, la verdad, yo recomiendo que no sean tablas de madera. Que sea de ese tipo de material y que sea, bueno, por lo general que sea color blanco, pero igual hay códigos también en las tablas de Claro. picar. Por ejemplo, se usa muy común la tabla roja para las carnes rojas. Ok. La tabla azul para los mariscos y todo lo que tenga que ver con producto de mar. La tabla blanca generalmente son utilizadas, ¿verdad? Para, por ejemplo, panes o productos que ya están listos para el consumo. Que obviamente son de mucho Como más quesos cuidado, también, sería- quesos, panes, sándwiches, ensaladas sin cocción, ¿verdad? Bueno, en una ensalada para picar, porque también están las tablas verdes, que Ok. podemos utilizar ya las frutas y vegetales desinfectadas. Y si no, si solamente contamos con una tabla, sí es muy importante cada vez que yo la utilizo, pues entonces lavar y desinfectar correctamente para pasar a otro corte, ¿verdad? Especialmente si no es un corte, por ejemplo, una carne y que no es parte de la ensalada, ¿verdad? Ah, Porque ok. si no, eso va a ser una
Contaminación cruzada. Que, segura. de hecho, bueno, esa pregunta que me están elaborando aquí es como muy relacionada con la tabla de madera, porque me están preguntando las cucharas de madera en la cocina. Igual, es el mismo efecto. Vamos a ver, yo entiendo porque también sé que a nivel de técnicas culinarias, me lo han dicho en alguna vez, vos me corregís que sos el experto. No, en y eso. también, digamos, hay personas que utilizan ahora sartenes de teflón y para no rayarlas, entonces utilizan cucharas de la madera, ¿verdad? Ujú, correcto. También he escuchado que, por ejemplo, en algunas técnicas de, si no me equivoco, son como de dulces, se utiliza mucho Mucho la cuchara de madera. cuchara de Ujú. madera, ¿verdad? Yo creo que ahí, pues, uno hace cierto hincapié, porque claro, uno se pone a medir el riesgo. Bueno, en un alimento que hay demasiada saturación de azúcares, es más difícil que se contamine, y Claro. especialmente si hay una Y hay cocción. calor también. Y hay calor. ¿verdad? Y hay calor, que es lo más importante, lo que ¿Verdad? vos me estabas diciendo. Pero si utilizamos la cuchara de madera, no sé, como para ensaladas y cosas así, es muy posiblemente que yo esté traspasando, que la lave bien, porque como O te como digo, para es servir, tal vez. O para servir. Ya ahí creo que sí es mejor con pasarnos al acero Acero inoxidable, inoxidable, y o a las cucharas que son plásticas, obviamente, que puedan soportar calor. Ok, interesante, súper interesante. Me está diciendo a esta compañera que nos está escribiendo, conforme a almacenar los alimentos, si yo tengo un pescado, ¿cuánto me puede durar en el congelador? En el congelador. Bueno, lo primero es cómo está ese pescado, ¿verdad? Porque también es importante que uno sepa cuáles son, le llamamos características organolépticas. Ok. Que si se ve bien, que si huele bien, ¿verdad? Obviamente esperaría que no sea ese olor tan Como fuerte del amoníaco, ok, como a pescado, orines, para que la gente más o menos correcto. lo asocie. Ajá. O sea, ese olor a orines Ajá. que uno siente a veces en los pescados, Claro. en los mariscos, ese ya es un pescado Ya que... es un pescado posiblemente bastante viejito, entonces no es buena idea que yo meta a congelar un producto que ya está bajo un proceso posiblemente de descomposición. Ok. Si el producto está fresco, usted lo mete a congelar y el congelador siempre se mantiene en esa temperatura, ¿verdad? Que no se fue la luz y perdí temperatura en ese momento, cosas así. Puede durar hasta 3 meses, posiblemente Ok. más, pero El pescado. el pescado. Y si fuese, digamos, una carne, como digamos una mano de piedra, un bistec. Es muy similar. Lo que ahí varía o lo que es importante tener en cuenta es cómo mantengo yo la temperatura. Si siempre es constante. Si hay altibajos, pues entonces no. Si el pescado se descongeló porque algo pasó, ese pescado hay que utilizarlo ya, inmediatamente, ¿verdad? Hay que descongelarlo por medio de los procesos adecuados, ¿verdad? Que se descongela ya sea en el microondas o en una sopa que ya es parte de la preparación, o lo pongo al chorro de agua constante para acelerar el proceso, pero no lo puedo dejar ahí a temperatura ambiente porque habrán Ok. partes del pescado que se empiezan a calentar y empiezan a llegar a la temperatura de riesgo, que es entre 5 y 65 grados centígrados, y en esa temperatura sabemos que los microorganismos empiezan otra vez a sus funciones enzimáticas, a proliferarse, entonces obviamente se va a poner malo y posiblemente, si la cocción es deficiente, pues vamos a enfermarnos. Ok. De verdad que atando cabos Ujú. es muy interesante porque aquí en lo que es la seguridad alimenticia en el hogar trata mucho de temperaturas. O sea que tenemos que tomar muy en cuenta lo que son temperaturas al momento de almacenar o guardar un producto. Y dime una cosa, ¿vos crees que sea común que tengamos termómetros en las casas? No, yo- Yo creo que no, ¿verdad? Es muy poco probable. Generalmente las calculamos, pero no sabemos si realmente, a ver, en la refrigeración, la temperatura de refrigeración es de 0 a 5 A grados 5 grados. centígrados. Ujú. ¿Cómo sé yo que está en 5 grados? Si no tengo un termómetro, ¿verdad? Meto la manito ahí. Meto la mano y veo, esto está como en 3. Exactamente. Si dura la mano ahí y no me congelo, quiere decir que no está bien. No, yo creo que es una buena práctica tener un termómetro en la casa. Ojalá de esos que son de espiga, que se meten en los alimentos también, Ok. porque ya ahí te aseguras si estás con un corte específico, porque no solamente en la parte de inocuidad,
sino también creo que hay unos cortes que uno tiene que saber. Sí, cuando, digamos vos quieres saber algún término en algún corte. Ajá. Ya que tocaste el tema, ya se me prendió el foquito. Ya que tocaste el tema, digamos, si uno se quiere comprar un termómetro, ¿cuál sería el más adecuado? ¿Está el que parece como un relojito, para que la gente me entienda, como un relojito, o está el otro que es digital? ¿Cuál de los dos recomendás? ¿Cuál es el más exacto, por decir algo? Vieras que los dos tienen sus ventajas. La mayor ventaja de ese reloj, del que decís que es como un relojito, que tiene él viene como con una parte que es una llavecita que vos colocas como base para, por ejemplo, poner Ajá. en líquidos. Esa misma llave trae una tuerca y si vos la pones, hay un proceso, ¿verdad? Donde nos aseguramos que el termómetro está en buenas condiciones, ¿verdad? Que esa es la calibración del termómetro, que eso es Ok. un tema que se ve en los cursos de manipulación de alimentos. Entonces, hay dos opciones, o lo hago con agua hirviendo o lo hago con agua con hielo. Yo prefiero el agua con hielo porque el agua hirviendo puede ser peligrosa, ¿verdad? Entonces yo la coloco sin que el termómetro, por ejemplo, en este vaso, ojalá que fuera un vaso, un recipiente metálico, Más alto. más, Ok. o un poquito más, ¿verdad? Yo pongo hielo Ajá. en una buena cantidad que haya bastante hielo y mitad de agua. Entonces yo sumerjo y esa combinación debería darme 0 grados. Cuando yo me pongo a observar el termómetro, cuando está bajando, si llega a los 0 grados es porque está calibrado, Ok. pero los termómetros se pueden descalibrar. Entonces, si está descalibrado, no sé, dice 5 grados centígrados, claro, está súper descalibrado. Entonces yo con ese termómetro de espiguita, yo voy, le doy la vueltita y lo pongo en 0 grados y yo ya me aseguro que el resto de temperaturas que voy a tomar está bien. Para que la gente vea que, pues yo te Ajá, comprendí, ajá, pero yo creo ajá. que la gente, Pásalo. ok, en la parte de abajo hay como una tuerquita, por Eso, decir algo. tuerquita. Entonces, hay que socar esa tuerquita, Ajá. ok, como cuando uno le está poniendo la hora Es o el- le está poniendo la hora al reloj. Es el ¿ok? mismo función Ok. de la perillita del reloj, o sea, es ponerla, claro, en el agua con hielo porque son 0 grados, entonces tengo que asegurarme que esté en 0, por eso es que lo pongo ahí. Y ya manejo la perillita, ¿verdad? Para ponerlo en el 0, ya yo sé que es este. En el Perfecto. digital eso no siempre es posible, hay digitales que se pueden resetear dentro del agua, entonces ya vuelven a la temperatura, pero si no hay que restar los grados de diferencia que me da en esta prueba de calibración. Tal vez es un poco complicado, pero siempre hay que saber que los termómetros no son perfectos, se descalibran. Se descalibran con los golpes que se me cayó. Sí, claro, es como los celulares. Ajá. Usted le da un golpe a un celular Y y... hasta ahí llegó. Si lo pones en algo con hielo y después inmediatamente mediste la temperatura de un alimento que estaba en 100 grados centígrados, eso descalibra también a los termómetros, ¿verdad? Entonces Ok. hay que tener ciertos cuidados para que estén bien. Ahora, si es un termómetro de esos que solamente se colocan para saber en qué temperatura está el ambiente, pues esos no tienen tanto cuidado, están ahí, eso es lo que indica. Con tener uno, por ejemplo, en la refrigeradora que me indique que está en la temperatura correcta o en el congelador que son a menos 18 grados centígrados, ¿verdad? Generalmente no tienen los refrigeradores de las casas esas temperaturas, están un poquito arriba. Pero Ok. la temperatura correcta debería ser a menos 18 grados, menos 16 por ahí, todavía estaría bastante bien, ¿verdad? Pero lo ideal sí es tener un termómetro pues para saber en qué estamos, ¿verdad? Y eso también pues va a depender mucho de los cuidados que también requieran dentro de la familia. Ok. Mau, una cosa que también que quería enfocar, y vuelvo porque vuelvo a lo mío, ¿verdad? Que soy una persona que vive sola, que vive en un apartamento. Ok. Si yo tengo, digamos, producto, yo lo compré, ¿verdad? Y me sobra la comida. Ok. ¿Cuál sería la manipulación correcta para yo dejar lo que me sobra de la comida en mi refrigeradora? Ujú. Bueno, ahí vamos a hablar del recalentamiento de los alimentos, Ok. ¿verdad? Ok, por ejemplo, si el ejemplo es que pasaste a la AM y Ujú. compraste la tacita con gallo pinto. Ok. Lo primero que tengo que considerar es que tengo que primero sacar la cantidad de gallo pinto que voy a comer y el resto la guardo en refrigeración. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Agarrar el gallo pinto, hablar mientras estoy preparando y ¿verdad? Estoy tal vez
salivando encima del producto que voy a guardar, ya obviamente ahí puede haber un riesgo Una de contaminación. contaminación. Además lo dejé 6 horas en temperatura ambiente, ¿verdad? Esos son errores que hacen que el alimento ya no se conserve igual. Entonces es mejor, yo tomo lo que me voy a consumir y guardo en la refrigeradora lo que queda. No puedo, digamos, como calentarlo todo y decir, bueno, me sobró como la cuarta parte y lo voy a guardar para la cena. Si ya está cocido, lo que pasa es que eso es un alimento que ya se coció. Ok, ¿verdad? ya está procesado. Ya tuvo un proceso, Ok. ¿verdad? Entonces, si yo empiezo a recalentar y recalentar, es muy posiblemente que yo, sin querer, aumente la carga de microorganismos que pueda tener esa superficie ok. de alimentos. Por eso es que se dice que el recalentamiento solo se hace una vez. Una vez. No deberías de recalentar y enfriar, porque en esos procesos existe mucho riesgo de que los alimentos se empiecen a proliferar. los Interesante. microorganismos. Sí, claro. Vea cómo la gente está en todas. Vea cómo la gente está en todas. Me estaba preguntando aquí, dígale al doctor que si ese huevo que ya está cocinado tiene el mismo valor nutricional que hacerlo fresco. Fresco me imagino crudo. Me ¿será? imagino que cocinarlo ahí mismo. O sea, como que cocinarlo y no guardarlo. Ok, bueno, el huevo crudo jamás, ¿verdad? Eso no se consume así porque hay un riesgo alto de todos los huevos. A ver, ¿de dónde viene el huevo? Del sistema digestivo de De la la gallina, gallinita, ¿verdad? ujú. Entonces, eso viene con restos de heces y ahí hay coliformes fecales y también hay salmonela que es normal en esa superficie, ¿verdad? Entonces, si yo lo consumo crudo, pues es muy probable o existe un riesgo altísimo de que yo me vaya a enfermar, ¿verdad? Con Ok, salmonelosis. ok. Entonces, principalmente ahí es que es importante que el huevo siempre tiene que estar bien cocido también, ¿verdad? Las propiedades nutricionales no se ven afectadas, ¿verdad? Hay ciertas personas que dicen que bueno, que si uno lo hace como el huevo pasado por agua, que se mantiene mejor o que el duro mantiene mejor sus características nutricionales, más sin embargo la diferencia entre uno y otro no es realmente, no existen Ok, perfecto. no existen tantos estudios que avalen que realmente hay una pérdida importante de nutrientes con el huevo cocido. Pasa también con otros tipos de proteínas. Perfecto. Para ir cerrando, Mau, tengo aquí otro ejemplo que me encontré en una refrigeradora. Digamos, cuando tenemos salsas de tomates o decir, voy a hacer una carne en salsa, pero no voy a utilizar toda la pasta. Ok, bueno, me sobra un poquito y lo pongo en una refrigeradora así. Ajá, sí, eso es terrible. Eso es una muy mala práctica. Claramente, los microorganismos, recordemos que son seres vivos. Ok, Entonces, todos los seres vivos necesitamos ciertas características para sobrevivir, entre ellos alimento, que estemos en un ambiente agradable, ¿verdad? Todos los seres vivos necesitamos oxígeno, por ejemplo, aunque hay algunos que no lo ocupan. Pero si esto ya se abrió, aquí ya hay contacto con oxígeno. Entonces, por más que yo lo guarde en la refri, ahí recordemos que la temperatura de refrigeración los microorganismos no se mueren, ni tampoco cesa su producción, se enlentece más, ok. ¿verdad? Ellos se ponen como a invernar. Ajá, como invernar, como cuando están congelados, ¿verdad? Yo les digo a los estudiantes cuando llegan a los cursos de manipulación que son como esas historias de ciencia ficción donde congelan personas por años y después se los llevan al espacio y se siguen descongela y viviendo. te sigue- Nosotros ok. no tenemos esa capacidad, pero los microorganismos sí Sí, son ok. carísimas, ¿verdad? Por eso son reyes ellos. Y por eso hay que entenderlos, porque si no los entendemos, pues vamos a cometer este tipo de errores y no vamos a saber que eso es un riesgo que esto se vaya a contaminar, Ok. ¿verdad? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Bueno, por este tipo de empaques yo preferiría que lo trasvasemos, Ah, ok. que lo pongamos en una tacita hermética, cerradita o tapadito con plástico. Genial si le pongo la fecha en que lo trasvasé, por si lo dejo ahí meses que ya sepa, ay no, mire, esto ya tiene como... Eso fue del o- 2023. Que hice Desde el año pasado. que el no. 15 de septiembre que hice carne en salsa. Ok. Y claramente hay que desecharlo, ¿verdad? Y pasa mucho también con los atunes.
has visto Sí, que la sí. gente los abre y los mete con el Con la misma tarrita. lata, y eso es una muy mala práctica. Este tipo de bolsas que tienen este cierre, ¿es recomendable para eso? Sí. ¿O tiene que ser, digamos, como en algún recipiente de vidrio con tapadera? No. Realmente estos cierres, mientras sean herméticos, mientras yo me asegure que a esto no le entre oxígeno, Ah, ok. perfecto. Claro, lo ideal sería que yo saque oxígeno cuando yo lo meto y cierro. Ok. Y ya puedo Como cuando hacemos, digamos, un empaque al vacío, que sacamos todo el Correcto, oxígeno, correcto. todo el aire, Ajá. para que no se... Por si hay algún microorganismo ahí que necesita oxígeno, pues no lo tenga y evitemos pues que prolifere. Ah, ok, perfecto. Pura vida. Ok, ¿qué más debemos de tomar en cuenta, digamos, ya en el hogar para tener una buena salud, una buena manipulación? Ujú. Bueno, como dijimos en algún momento, los alimentos que deben ser cocidos tienen que cocerse en buena temperatura, Ok. más de 65 grados centígrados, para asegurarnos de que ahí cualquier microorganismo patógeno ya no exista, ¿verdad? Recordemos que la temperatura sí mata microorganismos versus la temperatura de congelación y refrigeración, que lo que hacen es que ellos bajan su producción enzimática, ¿verdad? Se inhiben, están en un estado donde no se proliferan. Por ejemplo, también es una muy buena práctica cuando yo llego al supermercado, los alimentos que necesitan refrigeración tienen que ser almacenados rápido. No podemos llegar del supermercado, conversar y dejar que pasen las horas y dejamos el yogurt, dejamos La carne molida. la carne molida, sí, todos esos alimentos que vienen de refrigeración. Ujú. Cortamos ese ciclo de refrigeración y resulta que entonces ya los alimentos empezaron a proliferar microorganismos. Entonces eso es un riesgo. Todo lo que tenga refrigeración o que venga congelado, tengo que guardarlo rapidito, Ok. ¿verdad? En aquel momento, ¿te acordás en pandemia cuando limpiábamos todo? Todo. Antes y desinfectábamos. Bueno, no creo que sea una mala práctica, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Sí sabemos que entre más limpia se mantenga el lugar donde voy a conservar mis alimentos, es muy posible que ahí no prolifere ningún microorganismo. Entonces, desde esa perspectiva, es bueno siempre pensar en la limpieza en los lugares donde voy a colocar alimentos. A veces pasa en el proceso en que guardo, ¿verdad? Que coloco en una mesa, empiezo a guardar, qué sé yo, los que son de más cuidado, las hojas del culantro, las espinacas, las guardo. Entonces ahí queda aquel tierrero, ¿verdad? Porque claramente es un alimento que proviene de la agricultura. Entonces, que es bueno limpiar y desinfectar antes de poner otros, porque si ahí ya hay otro tipo de materiales que son ajenos a otros alimentos, puedo pues contaminar otros alimentos que no lo tenían, ¿verdad? Entonces, por Mira, ahí. ese sería otro programa para un lunes, la conservación y la preservación de Sí. alimentos, porque uno dice, ok, perfecto, yo limpio el culantro, limpio todo eso, pero ¿cómo hago para que me dure más? ¿Me Claro, entendés? claro, a veces se empaca incluso en este tipo de, de lo personal, lo que hago con el culantro es que lo empaco, hago los rollitos en un rollito con el papel y Ajá. así lo guardo en la refri y me dura bastante. Claro, ¿por qué? Porque estoy tratando de reducir la humedad que pueda producirse en ese ambiente. Interesante. Vamos a ver, ya Mauricio ya se quedó aquí como colaborador de nosotros aquí en Tardes Positivas. Yo feliz, yo feliz. Ok, Mau, entonces, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros para tener una buena conservación y una buena manipulación en el hogar son temperaturas. Sí. Buenas temperaturas, buenas higienes y buenas prácticas Correcto. higiénicas como lavado de manos, ¿verdad? No estar hablando cuando estamos cocinando, no hablar mucho, Claro, ¿verdad? claro. Que a veces estamos con el celular, que esa es otra cosa, ¿verdad? Imagínate, se contamina la mano con el celular y a veces agarramos cosas con las manos, ¿verdad? Porque no quiere decir que esté mal. Yo puedo utilizar las manos para preparar alimentos. Claro, que no tengo que tener anillos, relojes, las uñas largas, ¿verdad? O esmaltes, porque todos los esmaltes se caen. Se caen, ¿verdad? sí. Son Más ahora que hay contaminaciones nuevas químicas. tendencias en Claro. cuanto a las uñas y a los esmaltes. Y si pues es una persona que ya tiene las uñitas largas y le gusta mucho mantenerlas así, por lo menos un guantecito pues sería lo ideal. Claramente un buen lavado de uñas también es importante, ¿verdad? Para eliminar cualquier microorganismo que ande por ahí para que no se vuelva. Las manos son uno de los transportes de microorganismos más eficientes que hay, ¿verdad? Entonces hay que tener sí, en que- consideración
que hay que tenerlas muy bien cuidadas, ¿verdad? Y estarnoslas lavando también tan frecuentemente como cambiamos de un producto a otro. Porque si no también, o sea, sí me la lavé súper bonito, empecé a manipular carne y se me olvidó y empecé a manipular después Verduras y la ensalada. La ensalada, entonces hay pues una contaminación. Vamos, de verdad, muchísimas gracias por estar con muchísimo nosotros. De verdad que estos temas no tienen fin. De verdad que no tienen fin. Aquí tengo muchas preguntas en el chat. Más después yo te los paso, Claro. para darles, para evacuar todas esas Lo dudas que que tienen. necesiten. Mau, como siempre, producción siempre va a pasar ahí un cintillo, ¿verdad? Pero si nos puedes recordar dónde te podemos nosotros localizar. Claro, con muchísimo gusto. Recordarles que Zona Azul Nutrición, en conjunto con Innovali, somos dos empresas que nos unimos y damos cursos de manipulación de alimentos, obviamente acreditados por el INAH. El número telefónico es el 8581-9734. Ahí van a conversar directamente con nosotros y les vamos pues también a ofrecer una gama de posibilidades para que puedan realizar también los cursos y si necesitan también o tienen alguna duda, necesitan algún consejo o recomendación al respecto, Perfecto. pues también con muchísimo gusto. También trabajamos para empresas pequeñas, esas empresas que están estandarizando sus procesos para sodas, esos para emprendimientos sodas, nuevos que están haciendo. Perfecto, comedores, excelente. o que estoy haciendo un producto y no están muy seguros de qué tienen que hacer para manipular los alimentos o para tener controles, ¿verdad? Porque ya obviamente ser un proveedor de un supermercado, de una pulpería o algún lugar, pues se necesitan ciertos estándares y cuidados, que es parte de la gestión de la inocuidad y con muchísimo gusto también estamos disponibles para realizar ese tipo de consultorías. Perfecto. Mau, de verdad, muchísimas gracias. Encantadísimo. De verdad, el tiempo se me va, pero volando con usted, mae. De verdad, muchísimas gracias. Lo espero en un siguiente programa porque esto hay que darle continuidad. Para servirte, Robert, muchas gracias a vos. A vos. Y a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por estar en Tardes Positivas. Los espero el próximo lunes. Quien les habló, el chef Roberto Palacios. Nos vemos. Chao. La Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica fomenta la inclusión de la variable ambiental en los procesos educativos, formales y no formales, con el objetivo de adoptar una cultura para alcanzar el desarrollo sostenible. Ante esto, FECOPROVE ha decidido comprometerse con la sostenibilidad ambiental y ha diseñado un distintivo exclusivo para el sector de la belleza profesional que refleja el compromiso y fortalece las buenas prácticas de quienes lo adquieren. El cambio en los hábitos de consumo y la apuesta por la economía circular están rediseñando la toma de decisiones de los consumidores, generaciones más comprometidas con la ecología y el medio ambiente. Una empresa comprometida con la sostenibilidad ambiental mejora su imagen empresarial, adquiere ventaja competitiva y brinda un valor agregado para sus clientes frente a otros bienes o servicios que no cuentan con este instrumento. Únase a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y a través del distintivo ecoambiental FECOPROVE sea parte de los negocios de belleza que implementan buenas prácticas para disminuir el impacto ambiental.